Telepacífico, con el patrocinio del SENA, presenta A la Cena. Los cronistas de la conquista fueron muy enfáticos al señalar que la guadua abundaba mucho en toda la cuenca del Cauca, especialmente en la parte norte de aquí de la fosa central, lo que es hoy el eje cafetero y el departamento del Quindío. Todas esas tribus, los Quimbayas, los Carrapas, los Pícaras, los Pozos, y naturalmente las tribus de aquí del Valle del Cauca, los Calimas, los Gorones y todo, utilizaban la guadua para sus construcciones y fuera de eso para muchos otros usos. Las casas eran de por lo menos 2 o 3 tipos, los bohíos redondos, es decir, circulares, con un techo que se iba aguzando hasta la cúspide, ¿no? Y tenía un poste central, pero por el mismo sistema de construcción no podían ser muy grandes, los kioscos no podían ser muy grandes porque no tenían sino el punto de apoyo central. En cambio, las casas cuadradas o rectangulares y de 2 aguas se podían hacer de mayores dimensiones como forma de galpones, ¿no? Las balsas para transporte por agua fueron muy comunes aquí en la cuenca del Cauca y todavía, después de 5 siglos de la conquista, ustedes yendo a Juanchito pueden todavía ver las guaduas que bajan de la parte alta del Cauca, del río Palo, del Baratado, del río Suárez, etcétera, de la parte alta del Cauca, ¿no? A pesar de la gran destrucción que ha tenido hasta ahora la guadua aquí entre nosotros. Son las últimas veces. Los españoles adoptaron la guadua como material de construcción y una de las primeras descripciones de la guadua que existe de 1582 es justamente del área de Muso, donde dice que todas las casas se construían con eso y que había unas muy grandes, que cabía en cada tarro, en cada entrenudo cabía un poco de agua, etcétera, etcétera. Entonces la incorporación del conocimiento y del uso fue inmediato, ¿no? Y después, naturalmente, cuando vino la sociedad mestiza, desde luego continúa hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ustedes ven que la mayor parte de las construcciones en la zona del Quindío y
el eje cafetero, y aún aquí entre las gentes pobres es a base de guadua. En estas tierras vivimos desde el 63, 62. El 62 vinimos a una finca que era más abajo, era de don José María Campos. Ahí vivíamos como unos 17 años. En ese tiempo había mucha guadua, por ejemplo, para Suárez y toda vaina, ¿cierto? Y aquí en el valle, pues nosotros llegamos en los 52 ahí a la cumbre. Pues ahí también había mucha guadua, incluso que la casita que nosotros teníamos era de pura guadua. La guadua en sí, como economía, es muy buena. Claro que nosotros no la explotamos económicamente, sino para el servicio de la misma finca. La construcción de pronto una ramada, corrales para la liga de los animales. Realmente la construcción con guadua fue la tradición de nuestros antepasados precolombinos, y su técnica era amarrar, fundamentalmente amarrar las guaduas, los tambos y las malocas y las construcciones colectivas que hacían nuestros antepasados. Fundamentalmente estaban hechas con cañas. Por eso las llamaban los españoles las cañas gordas, amarradas. A partir del trabajo realizado por Simón Vélez, un trabajo de investigación y de diseño para retomar la guadua como material noble, él planteó una técnica de unión de las cañas, de los canutos de guadua, nueva. Antes se hacían amarradas con material de fibra o con alambre y apuntilladas en algunos casos. Y a partir de Simón Vélez se empezaron a hacer uniones en donde el canuto se llena de cemento y se refuerza con tornillos, con pernos, con elementos metálicos. La utilización que se está haciendo hoy de ese recurso no es exactamente igual como se hacía antes. Hay propuestas de nudos experimentales que no existían antes, hay propuestas de asociación de esas estructuras a mezclas esponjosas hechas con acerrín, con cascarilla de arroz, con escoria de carbón o hecha con los sistemas que llamamos tendinoso, con alambre de púas, con costal, que no existían antes. La realidad es que nuestra historia es el paso de una arquitectura biodegradable a una arquitectura de material. Esa es la historia de nuestro desarrollo. Dentro de ese eje, ustedes encuentran la pervivencia de la guadua, que hoy pues vuelve a salir al campo de la discusión sobre su utilización y su valor en la medida precisamente de esa articulación entre recursos y cultura. Porque nuestras investigaciones también apuntan a señalar, como muy paradójico, que en general la guadua, la madera y en general los recursos en nuestro medio, en nuestra política de desarrollo, terminan siendo subutilizados y sobreexplotados. Y ese es un problema cultural, ese no es un problema ni tecnológico ni económico. El doctor Hidalgo muestra un trabajo en un libro que llama Nuevas técnicas de construcción con guadua, donde muestra la facilidad de construir un chalet en este material. Primero, la facilidad de manejo, lo económico del material. Una guadua en este bosque que vemos aquí vale 120 pesos en la mata, 1.200 pesos en la mata. Es el material de construcción más barato del mundo. Entonces, a partir de ahí, la experiencia. El pueblo colombiano tiene gran experiencia en la producción de vivienda en guadua, pero falta diseño.
nosotros, pues, cuando decidimos montar la lechería, nosotros nos encontramos con que teníamos que tener en cuenta el tipo de ganado, teníamos que tener en cuenta las instalaciones, pues el manejo y los pastos. Entonces, a la vez, pues costos. Entonces, pensábamos también hacer un parador, un restaurante. Entonces, hicimos unas cotizaciones, comparamos, además teníamos la guadua y vimos de que había la posibilidad de hacer las construcciones en guadua, por lo que pues nosotros nos movíamos en el eje cafetero y por allá manejan culturalmente la guadua con mucha habilidad, en construcciones grandes. Esta estructura es, digamos, el concepto básico es el kiosco. Y el kiosco que tiene lo que llamamos técnicamente, tiene cercha rey, o sea, una estructura central que ayuda a mantener en su posición recta cada una de las piezas que componen la estructura perimetral, como un cono. Entonces, en este caso, este kiosco tiene dos cerchas rey, una más alta que la otra, por cuanto la longitud entre el punto de apoyo de cada una de las piezas largas y el extremo, 3 cerchas tiene. En el final hay una que no se alcanza a ver bien, por cuanto la longitud es muy grande y entonces la posibilidad de doblarse, de pandearse por la esbeltez tan grande, hay que reforzarla con estos elementos. Estos elementos lo que hacen es tener las piezas del cono en su sitio. Y todas las cargas se trasladan a una estructura de concreto que está en la base, una estructura tradicional de concreto, una losa de concreto y unas columnas que son las que finalmente transmiten la carga de toda la cubierta al piso. La estructura se desarrolla a partir de un diseño convencional, una estructura tipo A. ¿Por qué una estructura tipo A? Porque Colombia es un país de alta presencia de sismicidad. Colombia tiembla. Pues no podemos desarrollar una vivienda donde debiéramos decir cuando la tierra tiembla yo me voy de aquí. Debíamos desarrollar una propuesta antisísmica y el triángulo es la figura geométrica más estable de todas cuantas existe. Entonces por eso la forma de un chalet. Hemos hecho un aristocrático chalet con la plebeya guadua y con barro. En vivienda de interés social habría que ver lo siguiente. Miremos el plano comparativo. Si nosotros vamos a construir una vivienda de interés social con materiales convencionales, cuando hablo de materiales convencionales me refiero a hierro y cemento, miramos sus costos, encontramos que trabajando con el salario mínimo de un trabajador colombiano, ese trabajador colombiano en un día no alcanza a comprar un saco de cemento con su salario. Entonces, yo parto de la guadua. ¿Por qué parto de la guadua? Como hemos dicho, por sus bajos costos. Porque tenemos tecnología e investigación científica suficiente como para garantizar una vivienda de alta calidad técnica. Entonces, si logramos organizar cooperativas, por decir de alguna manera, generar cursos, y enseñar esta tecnología, podemos decir que los costos de vivienda podrían bajar en un 50%. Se puede conseguir una vivienda en guadua del orden de 140 metros cuadrados, que es la propuesta que yo traigo como vivienda de interés social, que pueden salir en autogestión en el orden de los 10 millones de pesos. A raíz del temblor del 6 de junio del año 94, CETEC venía adelantando diferentes procesos de desarrollo en 16 comunidades campesinas. En varias de esas comunidades se presentaron daños en viviendas, muchas de las viviendas se cayeron y para nosotros era importante atender eso como una situación de emergencia.
necesitábamos encontrar una alternativa de construcción que fuera económicamente factible para las comunidades, que además permitiera procesos de autoconstrucción y de ayuda mutua dentro de los miembros de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, y que permitiera solucionar una necesidad inmediata que era el de la vivienda. Buscando entonces estas alternativas, nosotros intentamos recuperar la tradición constructiva de la zona, que es el bareque, y solamente introducir algunas mejoras tecnológicas que permitan que las viviendas realmente sean sismorresistentes. Esta tecnología del bareque es simplemente la recuperación de una tradición constructiva, pues que no solamente en esta zona del país, sino por decirlo casi en todas las zonas del país, la parte rural, la parte urbana, siempre se utilizó eso. Encontrábamos en el estudio que hicimos para poder detectar cuál era la tecnología que más se aplicaba acá, que las casas que se habían hecho en bareque tenían muchos problemas porque nunca habían sido protegidas para la humedad. Pues es uno de los principales enemigos del bareque es la humedad. Se pudre la madera, se pudre el barro, le dan hongos, se descascaran las paredes. Entonces atacamos primero ese problema y lo que hicimos fue hacer estos zócalos en piedra que permitieran aislar los muros de bareque de la humedad que puede subir del piso por capilaridad y de la reflejada de la lluvia, ¿no? Bueno, anteriormente se nivelaba el terreno y se ponía esta base de ladrillo para colocar la pata del horcón, ¿no? Entonces, como esta base quedaba a nivel, entonces podía el horcón podrirse con la humedad. Y ahora no se va a podrir porque la humedad no va a alcanzar esta altura que se reviste con concreto, ¿no? Donde se le hace esta base, ¿no? Para poder colocar la pata del horcón, ya unos 40 o 50 centímetros. Luego trabajando directamente lo que es las estructuras de guadua para los muros, siempre la gente, algunas veces con gran efectividad, amarraba los muros con bejucos o utilizaba luego las puntillas y ese tipo de cosas para armar las estructuras. Pero eso siempre tenía algunos problemas, sobre todo cuando se usaba puntilla, porque pues se rajaba mucho la guadua o pues hacer muchos huecos en la guadua también facilita la entrada del gorgojo, que es otro de los principales enemigos. Entonces, y además de eso, pues no da la suficiente firmeza a las articulaciones, que es uno de los elementos más importantes de la estructura. Entonces comenzamos a trabajar esto con pernos. Después de que se ponen las vigas de guadua, entonces viene el proceso de la lata, que es de la misma guadua, ¿no? Son tiras que se sacan de la guadua. Con el fin de que esta lata sostenga el barro, donde se hace la descomposición entre el barro y la paja, ¿no? Lo que nosotros en este caso llamamos el alice, que es este que se puede observar. Después de este alice, entonces se le deja que haga un secado 100%, ¿no? Y después de este secado, pues nosotros ahora sí venimos a revestir este barro o este alice con la bulliga y el cemento. Luego de eso, esto sí hace un secado de un día para otro, de 24 horas, ¿no? Y luego de eso podemos proceder al blanqueamiento. Bueno, nosotros arrancamos la propuesta de inmunización desde el momento mismo del corte de la guadua. Con esta tendencia pues que ha habido últimamente del manejo de la guadua, se ha por un lado recuperado mucho el manejo que hacían los viejos, y por otro lado pues se ha incorporado lo que
lo que se puede haber investigado desde el punto de vista pues, científico para el manejo de la guadua. Entonces arrancamos con el mismo corte, ¿por qué? Porque los viejos muy claro decían que uno debía tener ciertos momentos para cortar la guadua y cierto manejo. Picar este esterillo. Bueno, por ejemplo, si uno necesita de pronto cortar la guadua que le dure bastante, es bueno, por ejemplo, cortarla, desgarretarla por la mañana en tiempo de luna llena o en la menguante y dejarla ahí que se le seque un poco el agua y después sí usarla. Es desgarretarla. Cortarla, dejarla, trocearla por la mañana y dejarla ahí sin tumbarla al suelo, por el piso. Entonces que se vaya desaguando. La guadua así dura mucho. Nosotros estamos en este momento terminando una propuesta que nos permite construir viviendas de aproximadamente unos 69-70 metros cuadrados con una inversión de 2 millones de pesos en materiales para vivienda de interés social. Entonces estamos hablando de una reducción de costos, sin contar la mano de obra obviamente casi de por mitad, ¿ya? Y eso se puede ir logrando, incluso bajar más si uno pues mejora más los procesos de autoconstrucción de la gente. La vivienda de interés social, en el caso particular de Cali, cuando hablamos de vivienda terminada de 16 millones, ha llegado a cubrir la demanda de los estratos 3 y 4, que no han tenido una oferta de vivienda, sino que salta ya con los urbanizadores privados en su oferta a viviendas de 60, 70 millones de pesos, desplazando a los sectores más populares. Sin embargo, se están haciendo intentos para que haya otro tipo de soluciones a los estratos 1 y 2, 3, que son los lotes con servicios o con embrión de vivienda. No, yo pienso que con estas investigaciones últimas que se vienen haciendo, con un buen fundamento se puede llegar a comprobar que la tecnología puede ser aplicada en cualquier parte. O sea, yo creo que control físico, después de que se le demuestre cómo funciona el aguado y el bareque sísmicamente, que no tiene ningún problema, cómo puede tener mucha durabilidad, pues ellos tendrían que aceptar de todas formas este tipo de construcciones. Pienso que el factor es cultural. No habría, digamos, uno legal o de la administración decir yo no le acepto un programa de vivienda de interés social, o el INURBE quizás decir no le doy un subsidio para ese tipo de vivienda. Pienso que no habría ningún impedimento. Entonces no esperemos que lo que llamamos los grandes grupos sociales, los grandes conglomerados urbanos, ¿no?, reciban estas cosas con alegría, las reciben más bien como cuando uno les habla de construir con guadua, es casi como si uno le estuviera diciendo, lo quiero condenar al subdesarrollo. Es el recurso natural más despreciado en el medio. Si ustedes pasan por ciudades como Cali, por cualquier construcción, encuentran que la guadua solo es utilizada para tacos, para hacer cerramientos, pero como es material que no ha sido tratado, es material que es muy barato, es material que después va para los altos hornos, o en calderas, o en escombros, o va a ser parte de los nuevos tugurios de las ciudades. Entonces hay esa reacción para no querer dejarse fichar, digamos así, a través de los materiales. Esto pasa, por ejemplo, en los barrios de Guayaquil, en los barrios pobres de Guayaquil, hay una resistencia social de las clases bajas a usar cajas de guadua, porque pues no, estas son las de los pobres, ¿no? Y nosotros queremos las cajas de mejores materiales, aun cuando abunde la guadua, allá sí abunda más que acá. No existirían compradores que estuvieran sintiendo que están comprando una vivienda definitiva o estable. Creerían que es una vivienda transitoria, como ha ocurrido con las viviendas de paneles de concreto
concreto prefabricadas, que la gente las construye y las vive como algo transitorio hasta que pueda ser la casa de verdad. Si existiera la posibilidad de hacer un plan de vivienda de interés social diseñado en Guadua, en Mareque, ¿a usted le interesaría vivir allí? No, porque yo tengo casas de construcción de 2 y 3 plantas. Y eso de Guadua, eso es comida para hoy, hambre para mañana. La humedad pudre la Guadua y se va al suelo. ¿No tendría inconveniente? No, porque contarle que qué buena y necesitamos para ir porque los que no tenemos vivienda, yo por ejemplo tengo unos niños y no tengo dónde vivir. Me parece que en Guadua con el tiempo se daña, sería mejor en ladrillo. Entonces darle vivienda a mucha gente y que no estén durmiendo por ahí en las orillas de los ríos ni debajo de los puentes. No, porque no hay una convivencia social, no hay una reglamentación, un desarrollo de vida, porque la guauda puede destruirse en el instante, mientras que el concreto o cualquier tecnología que sea distinta puede haber una reorganización de vida más esencial. Yo no creo que en pleno siglo XXI, las puertas del nuevo siglo, estemos pensando en construcciones de guadua. Hay que construir una nueva percepción sobre esto. Yo diría que, como Carlitos Vergara lo señalaba tantas veces, el problema de construcción con guadua es que la gente, que él llamaba la gente pobre, no quiere trabajar con guadua porque la guadua es barata, porque la guadua está a la distancia de su abuelo. Él cree que es lo contrario, lo que le garantiza modernidad, lo que le garantiza estar inscrito de una manera contemporánea en la civilización contemporánea. Pero la realidad real es que el computador no hizo desaparecer la vela, ni el libro, ni la guadua, ni los satélites han hecho desaparecer las inquietudes por estas cuestiones, sino más bien que las están rebarajando. La guadua, como lo vemos aquí, es un elemento regulador del agua. Entonces, desarrollar programas de vivienda a gran escala implicaría necesariamente desarrollar programas de reforestación también a gran escala. Bueno, en cada una de las comunidades donde estamos haciendo las reconstrucciones hemos articulado una propuesta de reforestación con guadua. Nos hemos colocado como meta que por cada guadua que se utilice en una vivienda se siembran 3 guaduas. ¿Sí? Lo primero que habría que decir es que toda tecnología sea hecha con el recurso que sea hecha, no es mágica. No porque yo estoy haciendo una cosa con guadua es la más barata. No porque yo estoy haciendo una cosa con tierra es la más barata. Y el hecho de ser tecnología apropiada no quiere decir que excluyamos otros materiales. Pues el ladrillo puede llegar a ser una tecnología apropiada en otro sitio donde lo haya, ¿ya? Esta es una tecnología apropiada a lo mejor para el área rural y sobre todo para este tipo de climas y de pisos térmicos y todo eso, porque la guadua se puede cultivar y porque en algunas partes la hay abundantemente. Pues a mí me parece como una alternativa que es más económica, de muchas facilidades para programas, por ejemplo, de autoconstrucción que en las ciudades de pronto facilitarían mucho más el acceso de las familias pobres a una vivienda. Está el problema del abastecimiento de la guadua, ¿cierto? Porque en las ciudades hemos acabado con todo el recurso natural y entonces pues sería necesario iniciar un proceso de pronto de conservación y de siembra de la guadua en los sitios todavía posibles y que se pueda contar como con un abastecimiento permanente a las ciudades de ese material.